Muy buenas para todos los lectores, oyentes de la cadena Radial Libertad y de los medios de comunicación La Libertad, integrados todos en una sola marcha para brindarle la mejor información a toda la región Caribe, Colombia y el mundo. Me encuentro hoy con toda una personalidad, una mujer emprendedora, una mujer que se identifica por su mismo liderazgo, una mujer que fue una de las pioneras de una gran reforma, hay que decirlo así, apoyada en este gobierno por muchos y que hoy en día, pues, esta reforma está afirmando lo que verdaderamente ella, pues, convino en esta misma. Vamos a entrar en un conversatorio, vamos a tener algunas personas aquí, está el periodista Juan Mendoza, tenemos la presencia hoy también y garante Alfonso Camerano Cifuentes, excelente abogado, un hombre que también ha liderado muchos procesos a nivel político, y por supuesto la principal, Carolina Corcho, a quien muchos desean que vaya pues avanzando aún más hasta llegar a un alto grado en nuestro país. Ella misma nos va a contar cómo se van dando las cosas y cómo pues se va gestionando todos estos procesos. Bienvenida Carolina, y pues, empecemos con Juan, que nos va a abrir el conversatorio. Bienvenida, ¿cómo te sientes en nuestra ciudad de Barranquilla? No, un saludo muy especial y muchas gracias al diario La Libertad por esta invitación. Pues he tenido una receptividad, una recepción muy bonita en Barranquilla. Ayer estuvimos en Uniautónoma, en un foro pedagógico sobre las reformas del país. También estuvimos en Soledad, conversando con la ciudadanía y con el liderazgo de los movimientos sociales en el Atlántico y Barranquilla. Y bueno, gracias por este espacio. Bueno, doctora, el país actualmente se encuentra en un panorama donde todo gira a las reformas. ¿Cómo avanza ese panorama de las reformas sociales impulsadas por el gobierno Petro? Bueno, lo primero que tendríamos que decir es que contamos con un Congreso de la República con unas mayorías muy inestables, unas mayorías muy variables. El gobierno realmente no gana con las mayorías del Congreso de la República. Entonces, básicamente, cada reforma tiene que ser acordada y consensuada con distintas mayorías. El gobierno tiene pues realmente un conjunto muy amplio de propuestas que van desde una reforma a la educación superior, a la financiación de la educación superior, la reforma laboral que acaba de terminar su tránsito en la Cámara de Representantes, con la derrota de unos artículos muy polémicos sobre la formalización del campesinado. Es bastante lamentable que las mayorías de la Cámara de Representantes no hayan apoyado al campesinado en su necesidad de formalizarse. Aparte de eso está la reforma a la salud, que realmente está iniciando, que es una reforma que diría yo es la discusión más amplia que se ha dado en este país desde la Constituyente del 91, que está próxima a presentar ponencia y que ya tiene mucho consenso. Pasamos de 150 artículos a 49 artículos acotados, donde se mantiene la esencia de lo que se discutió en la Cámara de Representantes. Tenemos otra muy importante, que es la ley de jurisdicción agraria, que digamos sería ya como lo que nos falta aprobar en el Congreso de la República para poder hacer la reforma agraria integral, para poder hacer la redistribución de la tierra en Colombia, para poder que el campesinado acceda de manera expedita. Mire, en este momento tenemos por lo menos 3 millones de hectáreas en restitución de tierras que no tienen oponente, es decir, no hay nadie que en el proceso judicial esté haciendo la reclamación de esa tierra. Entonces necesitamos un instrumento legal expedito administrativo que permita entregar esta tierra al campesinado. Entonces este instrumento de la ley de jurisdicción agraria es fundamental para eso. Y también el gobierno acaba de erradicar, ojo, una reforma política, que es otro tema fundamental, y está pendiente la erradicación una ley que complemente la paz total para el manejo de los grupos y combos, sobre todo ubicados en las ciudades ligados al narcotráfico. Entonces, una agenda bastante ambiciosa, bastante importante de asuntos que debieron haberse llevado a cabo en este país en anteriores décadas. El gobierno tiene que presentar todos estos temas es porque los congresos anteriores y los gobiernos anteriores no enfrentaron los problemas de manera estructural.
Doctora Carolina, ya no solo hablando de la reforma a la salud, sino de la reforma agraria, de reforma a la educación, de la reforma política, usted está ya en la arena de la lid por la disputa presidencial y pone su nombre a consideración del país. Bueno, yo creo que todavía es muy temprano, yo creo que hay que dejar gobernar al presidente Gustavo Petro y todavía tenemos bastantes incertidumbres. Pero disculpe que habla así, pero ¿lo han dejado gobernar verdaderamente? ¿De qué piensa? No, al presidente Gustavo Petro yo creo que no ha habido oposición más cerrera y obstruccionista que la que le han hecho al presidente Gustavo Petro. Oposición desde el Consejo de Estado, le han tumbado varios decretos, por ejemplo, y varios actos administrativos. Uno donde se permitía la contratación directa de las juntas de acción comunal para poder hacer las vías terciarias, que es fundamental para el desarrollo de este país. Bueno, doctora, y entrando en el tema de la región Caribe, una de las problemáticas más importantes, la seguridad. ¿Qué piensa usted sobre este panorama aquí? Bueno, yo creo que, por ejemplo, específicamente en Barranquilla se está dando un fenómeno que ya han vivido otras ciudades del país. Es una ciudad con una alta tasa de homicidios, pero además ya estamos viendo masacres en el ámbito del urbano. Cuando tú ya estás viendo masacres, hay un recrudecimiento de la violencia urbana. Estamos viendo hurto y extorsión. Feminicidios también están ligados allí. Ahora bien, ¿cuál es el tema ahí? Hay un cambio, digamos, en la dinámica de la violencia en Barranquilla, es que ya está ligada al narcotráfico. Es decir, el narcotráfico ya tiene redes organizadas aquí en la ciudad y eso no se puede negar. Es que uno no puede enfrentar un problema si lo niega. Esa ha sido la historia que hemos tenido en otras ciudades. Eso no tiene por qué ser estigmatizante. Es el problema de nuestro país, no solamente de Barranquilla. Y evidentemente ahí tiene que haber una respuesta metropolitana, no solo de Barranquilla, tiene que haber un acuerdo de todas las ciudades y municipios metropolitanos donde efectivamente se necesita fuerza pública, donde efectivamente se necesita coordinar labores de inteligencia y contrainteligencia, policías especializadas, ya hay experiencias en otras ciudades sobre este tema, pero también tiene que haber un observatorio que permita entender, porque no todos los hechos delictivos tienen que ver con el narcotráfico, también hay otras dinámicas que tienen que ver con la impulsividad, con el consumo de alcohol, hay que tipificar todo eso para poder dar una respuesta. Pero además lo que está claro es que nuestros jóvenes, como en otras ciudades, están siendo reclutados a sueldo por grupos armados ilegales y ahí tiene que haber una respuesta social. Tiene que haber una oferta de programas sociales para los jóvenes populares, para los jóvenes susceptibles de ser capturados en estas redes, o si no, no va a ser posible que logremos desmantelar estas bandas. Claro, ahí tiene que haber un trabajo mancomunado con el gobierno nacional. Yo creo que no puede entrar el Caribe ni Barranquilla. Es que en la paz total hay un asunto que tenemos que entender, es que el gobierno tiene pendiente presentar una ley de sometimiento, y esa ley de sometimiento es porque tú tienes un marco legal en este momento para negociar con el ELN, porque tiene un reconocimiento político, tienes un marco legal para negociar con la Segunda Marquetal y las disidencias, pero tú no tienes un marco legal hoy para someter y acoger estos combos y bandas ligadas al narcotráfico, donde tú tienes que presentar una propuesta al Congreso, donde tú le hagas una propuesta y les digas, señores, nosotros podemos hacer una modificación de las penas, pero por favor entreguen rutas, liberen a esos jóvenes para que esos jóvenes tengan oportunidades y entren a estudios, digan la verdad y reparen todos esos recursos que esos combos obtienen del narcotráfico. Hay un tema también muy importante que hemos tratado en varios editoriales en el diario La Libertad, y se trata sobre esa convergencia entre el centralismo, los estados federados, la independencia de la región Caribe, la RAP. ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque todo indica, y más ahora en estos momentos, a que ahora sí muchos políticos optan porque los independicemos, entre comillas, del Estado central, y hacen como una pequeña convergencia o evaluación sobre que ahora sí sería bueno tener totalmente nuestra independencia.
¿Colombia se estaría preparada para una independencia tal en este aspecto de pasar de Estado centralista a federalista? ¿Por qué le hago la pregunta? Porque es bueno tratar estos temas y usted es una mujer muy pensante al respecto. Bueno, lo primero es que esto es una discusión de vieja data, de siglos. Esto es una discusión desde Bolívar y Santander, entre el federalismo y el centralismo. La Constitución del 91 avanzó porque la Constitución del 91 fue muy garante en términos de descentralización, de que haya unos recursos que se vayan a los entes territoriales para que autónomamente sean manejados por los entes territoriales. Pero lo que ha pasado en estas 3 décadas después de la Constituyente del 91, por ejemplo, con la ley que se hizo en el año 2000 sobre el Sistema General de Participaciones, es que recentralizaron los recursos. Por ejemplo, en este momento con el Sistema General de Participaciones, que son uno de los recursos fuertes de los entes territoriales, el sector salud y educativo hemos perdido 250 billones de pesos de cuenta de esa reforma, que es una contrarreforma a la descentralización. Yo creo en la descentralización es la democracia, en el sentido de que la región es la que sabe cuáles son sus prioridades, la región es la que tiene que definir también con su ciudadanía cuáles son las inversiones públicas más importantes, y yo creo que hay que avanzar en eso, en el proceso de descentralización. Pero también es cierto, a mí eso me llama mucho la atención, que cuando se discutió el Plan Nacional de Desarrollo, el Caribe, y esto le pasa a muchas regiones en Colombia, iban al Congreso de la República, y lo que uno encontraba es que no hay proyectos estratégicos que plantee toda la región, sino una piñata. ¿Pero en qué falla? Las discusiones de los planes de desarrollo son piñatas donde cada uno de los alcaldes, los gobernadores están buscando una obra puntual para su región, pero no hay un acuerdo estratégico. El Caribe, vamos a meter estas troncales, las redes ferroviarias, vamos a hacer estratégicamente una solución para el problema tarifario de los servicios públicos. Eso ocurre en Colombia, y con esas piñatas no vamos a resolver el desarrollo de ninguna región. Pero el problema de metodología, ¿de qué se falla exactamente? Es un problema... ¿Consenso? Es un problema de falta de consenso de la clase política y de las élites políticas regionales. Las élites políticas regionales están favoreciendo unas obras puntuales en las que yo estoy comprometido, y obras que corresponden a mi territorio, a mi división político-administrativa, pero este país no ha sido pensado estratégicamente. Este país ha sido dividido y pensado inclusive a partir de disputas políticas, de pugnas políticas. La división político-administrativa no corresponde ni siquiera a la manera como se moviliza la gente o como se movilizan los territorios. Bueno, y hablando entre otras cosas, antes que Alfonso vaya a hacer una pregunta, de disputas, aquí tenemos una disputa que tiene años, tiempo de estar, que es la situación de los servicios públicos. Es álgida, es menoscabante. Fíjese que por lo menos en algunos que otros aspectos, lo que es Guajira, lo que es Magdalena, lo que es Atlántico, la situación de aire, en Santa Marta pues la ESMAR, o sea, se tiene que privatizar los servicios públicos, no se debe privatizar, se debe hacer, digamos, una empresa público-privada. ¿Cómo es esa transición entre lo que es empresarios que manejan los servicios públicos? Y bueno, ¿de qué manera vamos a salir de estos líos, como quien dice? Bueno, lo que está claro hoy, yo creo que ya está claro en el Caribe y en Barranquilla, es que el acuerdo que se hizo en el gobierno de Duque, acuerdo además que hicieron la bancada caribeña allá en el plan de desarrollo de Duque, de generar un régimen especial tarifario. Golpe de pecho, perdón. ¿Qué? Lo mismo que hizo dar golpe de pecho, perdón. Fueron los mismos que negociaron con el gobierno central un régimen especial tarifario. Está claro que ese régimen especial tarifario no favorece a la ciudadanía del Caribe. Eso ya está clarísimo, porque lo que hicieron fue un asunto muy propio de cómo han manejado este país con la empresa privada, y yo no estoy en contra de la empresa privada, yo respeto al empresariado, pero es que no puede ser posible que el acuerdo sea que si hay ganancias, entonces se benefician esos privados, pero si hay pérdidas, entonces la cargamos a la factura de los ciudadanos. Eso no puede ser, porque cuando estamos hablando de servicios públicos, estamos hablando también de derechos fundamentales, de la subsistencia de la gente. Está claro que eso no funcionó. Total. En ese sentido fue que se dio la intervención
una intervención que ha tenido una legitimidad, la intervención de una de las empresas privadas, Air-E, para poder hacer la modificación y no cargarle al usuario esas altas tarifas. Ahora, hay que resolver el problema de manera estructural. Colombia es el único país del mundo que no hace regulación directa de tarifas. Eso no puede pasar. Y ahí estamos pendientes porque el gobierno nacional ha anunciado que va a presentar una reforma a los servicios públicos, que yo sospecho que va a ser una reforma igual o más difícil que la reforma a la salud. El gobierno Petro, en un momento determinado y en la vocería del presidente, acudió a la teoría del poder constituyente frente al fracaso de la propuesta de las reformas a través del Congreso de la República. Esa posibilidad de acudir al constituyente primario, a una asamblea constituyente con temas puntuales, quedó planteada, no se ha insistido en ella, pero lo que podemos observar en el análisis que se hace es de que las reformas que han sido llevadas al Congreso han tenido el obstáculo de una clase política que no está sintonizada con este proceso, todos los días lo obstaculiza, quiere negociar para detener, para impedir, para no dejar que se realice el programa de gobierno. A Petro le toca permanentemente exponerle al país e imponerle la votación que obtuvo como mayoría frente al acontecimiento de la imposibilidad de sacar las reformas adelante. ¿Está vigente una asamblea constituyente en Colombia en este momento? Bueno, lo que pasa es que aquí hay un problema, y es el problema que el gobierno del presidente Gustavo Petro no tiene las mayorías en el Congreso de la República, y yo creo que el electorado no entendió en ese momento que si se elegía un gobierno con esa votación de 11 millones, esos 11 millones también tenían que volcarse al Congreso de la República. Funciona distinto la elección del presidente porque ahí opera más un voto de opinión, inclusive en la región Caribe. Pero ya en la elección del Congreso operan los operadores políticos, las redes clientelares, y yo creo que eso es un error de la ciudadanía que hay que corregir. Y no tiene mayorías, no hay correlación de fuerzas, y eso ha sido las dificultades que ha tenido el gobierno con el obstruccionismo de la oposición en el Congreso. Ahora bien, sobre la Asamblea Nacional Constituyente tenemos el mismo problema. Es que para citar una Asamblea Nacional Constituyente necesitas las mayorías en el Congreso, no las tienes. Después necesitas pasar por un control previo de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. Tienes una Corte Constitucional que ha mostrado ser adversa a las políticas públicas del gobierno, inclusive contrariando su propia jurisprudencia, porque la Corte Constitucional en Colombia ha sido garante de derechos fundamentales, ha sido la última línea de defensa de los más vulnerables. Pero ahora esta Corte, dicho por el propio Rodrigo Uprime, no por mí, es una corte pues que está defendiendo intereses prorricos, dijo Rodrigo Uprime. Entonces tú tienes que primero, para una asamblea constituyente, que la mayoría del Congreso lo apruebe, que haya control de la Corte Constitucional, y luego tienes que citar al electorado y tienes que sacar más o menos un poco más de 13 millones de votos para que se pueda hacer esa asamblea. ¿Pero sí es viable o...? No tenemos la correlación de fuerzas. No tenemos la correlación. En el propio Congreso de la República, que tiene que aprobar, no tenemos las mayorías para una Asamblea Nacional Constituyente. Ahora la pregunta es, ¿necesitamos una Asamblea Nacional Constituyente para reformar algunas instituciones, vacíos que nos quedaron de la Constituyente del 91? Yo creo que sí hay que hacer reformas constitucionales. Por ejemplo, no debería la Fiscalía o el Fiscal General de la Nación ser elegido por una terna del Presidente de la República. En este caso, pues el presidente ternó 3 mujeres honorables, expertas y conocedoras del derecho penal, pero es que esto es la excepción. Los anteriores fiscales han sido los mejores amigos de los presidentes, eso se volvió un trampolín político, la Fiscalía General de la Nación, un escenario de impunidad y una institución de persecución a la oposición y de la impunidad a los amigos del presidente que me puso allí, donde han habido personas que ni siquiera tienen el conocimiento y la competencia en el derecho penal, como por ejemplo el anterior fiscal, que se dedicó desde la Fiscalía fue a hacer oposición, cuando esa no es la función de la Fiscalía. Otro tema actual, que tiene que ser reformado en una reforma política, el Consejo Nacional Electoral. Eso es una distorsión de la democracia de este país,
que el organismo que inspecciona, vigila y sanciona a los partidos políticos sea elegido por los propios partidos políticos. Pues eso es absurdo. Eso no fue de la Constitución del 91, sino que fue de una reforma política posterior. Ahí hay unas propuestas concretas, que lo que debe haber es un gran tribunal electoral que recoja todas las funciones electorales, porque es que la justicia electoral está dividida. Hay una parte administrativa en el Consejo Nacional Electoral, hay otra parte en el Consejo de Estado, está regada en varias partes. Todo eso hay que concentrarlo en un gran tribunal electoral donde haya paridad. Hay una propuesta de magistrados y magistradas, personas serias, competentes en esa materia electoral, y ahí podemos discutir cuáles son los mecanismos de cómo se eligen esos magistrados, pero no pueden ser los partidos políticos quienes nombren esos magistrados. Como el caso hoy en día de Cambio Radical con el actual CNE, con el cual, sí, eso es. Cambio Radical y el Centro Democrático es la realidad, un instrumento de persecución política al gobierno. Se volvió esa acción del Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral prácticamente está parcializado. ¿Sí? Pues por supuesto, es que primero, ¿cómo puede ser posible que en contra de la Constitución Política hagan una apertura de investigación al presidente cuando la Constitución Política es clara que exclusivamente el único que puede hacer una apertura de investigación al presidente de la República es el Congreso de la República? Ellos podían haber hecho una apertura de investigación, Luz María, al candidato Gustavo Petro un mes después que terminaron los comicios electorales, pero es que él ya no es candidato, él ya es el jefe de Estado y el presidente de la República. Esto lo tendría que hacer el Congreso. A partir del cierre de la base militar del Manta en el Ecuador, la alternativa fue abrir las bases militares de los Estados Unidos en Colombia como un proyecto de prevención de guerra contra el proceso venezolano en parte, y de utilizar a Colombia como un territorio estratégico en materia militar. ¿Qué opinión te merece a ti esa conducta? Y si tú tuvieras la oportunidad de dirigir los destinos del país, ¿qué posición tendrías al respecto, en la medida en que en este gobierno ese tema no se ha tocado? Bueno, lo primero es que las relaciones internacionales, yo creo que el presidente de la República lo ha manejado de manera muy cauta. Quizás el tema donde él de manera abierta y frontal ha sentado una posición que yo comparto frente al genocidio de Palestina, que por cierto ya hay una decisión de la Corte Penal Internacional, del máximo tribunal penal del país, respecto a eso, y que es un delito contra la humanidad. Pero digamos que aquí tiene que haber una relación muy cauta, porque en todo caso Estados Unidos tiene una dependencia, Colombia tiene una dependencia económica muy importante comercial con los Estados Unidos, también ya tiene una dependencia comercial con China, entonces hay que mantener las relaciones con los Estados Unidos, pero también abrirse hacia el Asia. Hay que abrirse hacia el Asia, por eso es importante la decisión que acaban de tomar de pedir una participación en los BRICS, que había sido algo vedado, porque esto genera en el concierto geopolítico cierta prevención por parte de los Estados Unidos, pero claramente desde el punto de vista comercial Colombia tiene que abrirse a América Latina, tiene que abrirse al Asia, a Norteamérica y a Europa, porque no podemos seguir en el aislamiento. No va a ser posible un impulso económico y una industrialización del país sin esos diálogos. Pero lo segundo que ha dicho el presidente, y yo respeto su figura como jefe de Estado, es que tenemos que ser prudentes y cautos con Venezuela. Porque una cosa es la frontera de Brasil con Venezuela, pero otra cosa es la frontera de Colombia con Venezuela. La frontera de Colombia con Venezuela son 1.500 kilómetros, pero inclusive con el mar son más de 3.000 kilómetros. El 1.5% del PIB de Colombia depende de las relaciones de Venezuela. La economía de 8 millones de colombianos depende de los venezolanos. Aquí hubo un éxodo de Colombia a Venezuela, donde 3 millones de colombianos se fueron a Venezuela, ahora volvieron otros 3 de Venezuela a Colombia, pero además hay unos lazos históricos muy importantes. En Colombia hay 1.200 municipios cuya plaza se llama Simón Bolívar, el venezolano más colombiano y el colombiano más venezolano. Entonces Colombia tiene que ser muy cauto en términos del respeto por la determinación y la soberanía de un conflicto en Venezuela que hay, muy complejo entre el gobierno y la oposición, donde
La decisión del presidente es que él va a facilitar una transición pactada, porque no conviene a Colombia tampoco la postura de la oposición venezolana de que entonces pidamos una intervención militar. Una intervención militar en Venezuela es una intervención militar en Colombia, y en Colombia hay demasiadas personas armadas, empezando por el ELN, que ya es una guerrilla binacional, que ya es una guerrilla transnacional. Hay una parte en el territorio colombiano, otra parte en el territorio venezolano. Entonces yo comparto la prudencia. Hay que proteger a esos 8 millones de colombianos, hay que proteger la paz, las relaciones económicas con Venezuela, evitar una guerra en la región. Yo comparto en eso la prudencia que ha tenido el jefe de Estado frente a ese tema de Venezuela. Bueno, y hasta aquí llegamos con el conversatorio a través de nuestros medios de La Libertad. Muchísimas gracias por haber aceptado, por hacer esta visita. Una mujer muy afable, muy amable, muy amigable, de la altura de usted. Gracias y bueno. No, muchas gracias, Luz Marina, por esta invitación que me haces, y espero que no sea la última vez, que podamos seguir, y por supuesto que vamos a seguir pendientes del Caribe a partir de La Libertad. Bueno, y para los fans que ya tiene y los que van a seguir gestionándose, ¿cuáles son, digamos, de su página web o donde se pueda comunicar con Carolina Corcho y hacerle preguntas? Porque la gente, ustedes responden a todos, ¿no? Pueden entrar a @Carolina Corcho, en mi Instagram me buscan como Carolina Corcho, y pueden leer mis columnas semanales en Revista Sur Carolina Corcho por Google. Ahí están mis columnas semanales sobre la coyuntura política. Y próximamente en La Libertad también. Exactamente. Y en el canal Palabras Mayores todos los domingos a las 11 de la mañana.